Bueno, pues primero quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del comité de tesis, doctora Rosa María Osorio, doctora Paula Cecia, doctora Lina Berrio y maestro Miguel Güemes, tanto por los comentarios vertidos al borrador anterior, como digamos, por el pronto acuerdo de que pudiéramos organizar hoy el examen. Y bueno, también agradecer a quienes me acompañan el día de hoy, pues en esta nueva modalidad que es la virtualidad. Bueno, la presentación es en PDF porque, digamos, tuve problemas técnicos y no pude descargar la aplicación desde mi computadora. Y entonces, para que no pesara, se la pasé a Delfina y ella está haciendo el favor de compartirla. Entonces, bueno, en los siguientes minutos presentaré la tesis titulada Sobadas, temazcales y ecografías, una etnografía de la atención y la medicalización del embarazo, parto y puerperio en dos localidades del Valle de Tlacolula, Oaxaca, la cual es el resultado pues, de la investigación que llevé a cabo como parte del programa de maestría en antropología social en el CIESA Ciudad de México, bajo la dirección de la doctora Rosa María Osorio. Antes de iniciar, quiero mencionar que inicialmente pretendía investigar el contexto actual de la partería en los valles centrales de Oaxaca, conocer las condicionantes sociales que limitan, moldean, producen el ejercicio de las parteras y las respuestas sociales tanto de estas como de las usuarias frente a dichas condicionantes. Pero después de haber realizado el trabajo de campo, este planteamiento se transformó, pues al hacer un balance sobre el tipo y la calidad de los datos obtenidos, se decidió redirigir la pregunta de investigación hacia los procesos de medicalización del embarazo parto-puerperio. En este sentido, cabe decir que soy profundamente consciente de las implicaciones metodológicas que esto tuvo en términos de la selección de los actores y participantes que integran la muestra de estudio, el diseño y el desarrollo de las entrevistas, así como en el tipo de la información obtenida. Podemos pasar a la siguiente, Delfina, porfa. Bueno, con este preámbulo, doy paso pues a exponer el problema de investigación en que se enmarca la redacción de la tesis. La problemática general a la que he procurado aproximarme es el proceso de medicalización del embarazo parto puerperio, es decir, al proceso en que la atención biomédica de la reproducción ha devenido en hegemónica. Para entender esto, pues es necesario decir que anteriormente el embarazo parto puerperio se atendía principalmente en el ámbito doméstico, donde la red familiar y las parteras desempeñaban un papel central. Y a partir de la década de los 80, con la mayor presencia de médicos en las zonas rurales del país, las ulteriores políticas de institucionalización del embarazo y parto, los programas gubernamentales de transferencia condicionada que en el caso específico del estado de Oaxaca iniciaron para finales de la década de los 90, el Estado y las instituciones biomédicas comienzan a tomar mayor protagonismo en la atención del proceso reproductivo, lo cual conduce a que diferentes representaciones y prácticas de biomédicas se vayan incorporando en el saber de mujeres y parteras, modificando sustancialmente la forma de atención al embarazo, parto, puerperio. La siguiente, por favor. En este sentido, la pregunta de investigación está relacionada, la pregunta teórica está relacionada con las transacciones de la biomedicina, que es hegemónica en su práctica, que se pueden apreciar en las trayectorias de atención de las mujeres y en las formas de atención de las parteras en dos localidades del Valle de Tlacolula. Por su parte, los interrogantes empíricos son 5. ¿Cuáles son los recursos de atención disponibles y utilizados por un grupo de mujeres de dos localidades del Valle de Tlacolula durante sus embarazos, partos, puerperios? ¿Cuáles son los saberes y prácticas de atención de dichas mujeres en torno a la salud materna? ¿Cuáles son los saberes y prácticas de atención de un grupo de parteras? ¿Qué cambios generacionales se observan en la atención al embarazo, parto, puerperio? ¿Cuál es la incidencia del saber biomédico en las representaciones y prácticas de atención? Entonces, con estas preguntas en mente, los objetivos que se plantean son la siguiente, porfa, Delphi. Eh, el objetivo general es analizar la forma en que la medicalización del proceso reproductivo ha incidido en las representaciones y prácticas de atención y cuidado al embarazo parto puerperio en dos localidades del Valle de Tlacolula. Y los específicos son, el primero, describir los saberes y prácticas de atención y cuidado que se dan en un grupo de mujeres de diferentes edades. El segundo, analizar los dispositivos mediante los que se instrumenta la medicalización en cada una de las fases del proceso reproductivo.
Y el tercero, analizar la forma en que la hegemonía biomédica incide en el trabajo de las parteras. La siguiente, por favor. Voy un poco rápido con esta primera parte para poder dedicar mayor parte a la parte de los resultados. Entonces, bueno, la investigación. Ahí podemos pasar a la siguiente, porfa. Creo que ahí se me movió el PowerPoint. Ok, sí. La investigación se condujo desde un enfoque etnográfico, de forma que realicé trabajo de campo en un periodo de 4 meses en dos localidades del Valle de Tlacolula de forma simultánea, Teotitlán del Valle y San Francisco de Achigoló. Si bien se trabajó en dos localidades, no busqué establecer una comparación en términos absolutos entre ambos espacios, sino contrastar solo algunos aspectos compartidos o evidentemente discordantes para comprender las especificidades que plantea la medicalización del proceso reproductivo. En este sentido, más que un estudio comparativo, podría decirse que este trabajo es una suerte de etnografía bilocal o bisituada. Eh, bueno, a partir de la realización de entrevistas, reconstruí las historias reproductivas de 21 mujeres, focalizando sus trayectorias de atención al embarazo, parto y puerperio. También entrevisté a 6 parteras y pude observar diferentes prácticas de atención al embarazo y puerperio en contextos sobre todo domésticos. En la tesis expongo algunas de las implicaciones que mi condición como hombre conllevó durante el trabajo de campo, desde las prácticas que pude o no observar, el tipo de mujeres que accedieron a ser entrevistadas, hasta el tipo de información a la que tuve acceso. Asimismo, me refiero a que una de las principales limitaciones de mi trabajo fue no haber realizado entrevistas con el personal médico ni paramédico. Eh, ¿Podemos regresar a la anterior diapositiva, por favor? Eh, bueno, el contexto conceptual que enmarca la investigación podemos decir que está integrado por tres ejes, a grandes rasgos. En primer lugar, podemos encontrar el concepto de medicalización, donde retomo principalmente las ideas de Foucault y Eduardo Menéndez, aunque a lo largo del trabajo también voy recuperando algunas ideas de Ivan Illich. Después, bueno, específicamente me refiero a la medicalización del proceso reproductivo o a la institucionalización también del proceso reproductivo, para lo cual retomo principalmente las obras de Patricia Quattrochi, Miguel Güemes, Ana María Carrillo, Mercedes Campilla y Michelle Odent. Finalmente, recupero algunos autores que se han interesado por comprender las relaciones y transacciones que se establecen entre el saber biomédico y los saberes tradicionales o populares, caracterizando a su vez dichos modelos o formas de saber, así como el concepto mismo de saber, ¿no? Para ello me apoyo principalmente en los trabajos otra vez de Menéndez y de Rosa María Osorio. ¿Podemos avanzar 2 diapositivas, por favor? La tesis está dividida en una presentación, 6 capítulos y comentarios finales. Los primeros 3 son más bien contextuales y los otros 3 son de corte etnográfico. En el primero, pues expone el proceso mediante el cual se desarrolló la investigación, la metodología empleada y las principales características socioeconómicas de la muestra de estudio. En el segundo capítulo expongo el marco teórico conceptual de la investigación y el tercero se dedica al marco geográfico social de las poblaciones de estudio, las localidades de estudio. El cuarto capítulo presenta quiénes son las mujeres involucradas en la investigación y para ello narro 14 trayectorias reproductivas bajo un criterio generacional que da cuenta de las transformaciones en los saberes y prácticas involucradas en la atención del embarazo, parto, puerperio. El quinto capítulo está dedicado a las parteras, sus representaciones, prácticas de atención, formas de aprendizaje y o adquisición de sus saberes. Finalmente, el sexto capítulo presenta la información reportada por el total de la muestra de estudio respecto a las representaciones y prácticas de atención al proceso reproductivo. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, enseguida me referiré brevemente al contexto espacial y después pasaré a presentar a las actores y los resultados de la investigación, ¿no? Bueno, los valles centrales de Oaxaca se ubican en la porción central del estado. En verde está ubicado el distrito de Tlacolula, que es donde se hizo el trabajo de campo, específicamente el valle de Tlacolula, que se extiende desde el sureste de la ciudad de Oaxaca hasta Mitla, ¿no? La siguiente, por favor. Es al noroeste de este valle, entre la zona metropolitana de Oaxaca y la ciudad de Tlacolula de Matamoros, donde se encuentran las localidades de estudio. Podemos decir que se trata de localidades semi-periurbanas, especialmente la Chigoló, donde recientemente se han construido varios fraccionamientos habitacionales. La siguiente, por favor. Teotitlán del Valle no es precisamente un pueblo chico, pues cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes.
La actividad artesanal es fuente de atracción turística y esta resulta clave para entender la economía teotihuaceca y las relaciones de clase al interior de la comunidad. Teotitlán tiene fuertes rasgos indígenas y es común escuchar el zapoteco en el mercado municipal. Daniel, ¿estás ahí? Ay, me parece que se cortó la transmisión. No se Había, escucha. Sí. había comentado que tenía dificultades que se conectaba, ya se volvió a unir. Daniel, ¿escuchas? Daniel no se escucha, no sé si estás conectado o no. ¿Me escuchan? Sí, solo que no te vemos. Ya, Mm, a ver, continúa. Habla, habla. eh, bueno, ¿puedo seguir con la presentación si me escuchan? Continúa. Ok, bueno, la siguiente, por favor, defina. En contraste, San Francisco La Chigoló no es precisamente un pueblo con atractivos turísticos, es más bien uno de esos lugares cercanos a las ciudades, donde la vida urbana comienza a cobrar fuerza, pero también muchas personas se dedican a la agricultura, ¿no? Muchos de los habitantes de La Chigoló salen a trabajar fuera de la localidad, principalmente quienes viven eh, en los muchos fraccionamientos que encontramos en la localidad. En La Chigoló no es común escuchar el zapoteco y solo una o dos veces lo oí mientras realizaba el trabajo de campo. La siguiente, por favor. Respecto a los recursos de atención en salud disponibles, pues podemos distinguirlos, digamos, grosso modo, en recursos biomédicos públicos, en donde están los centros de salud de cada una de las localidades. El de Teotitlán es un centro de salud con servicios ampliados, con especialidades en odontología, psicología, pediatría y odontología, en donde tienen ultrasonido y atienden partos vaginales. El de La Chigoló es un centro de salud de dos núcleos básicos y no tienen ni ultrasonido ni atienden partos. Eh, Además, digamos, de los centros de salud de las localidades, hay una serie de recursos regionales, como los hospitales del IMSS Bienestar, sí, del IMSS Bienestar, y de los servicios de salud de Oaxaca. También hay una serie de recursos biomédicos privados, como clínicas, laboratorios, consultorios, consultorios adyacentes a farmacias, etc. Y bueno, entre los terapeutas tradicionales que podemos encontrar en las localidades hay curanderas, parteras, hueseros y hierberas. Es necesario también señalar las prácticas de autoatención. Para el caso de Teotitlán, destaca el temazcal como digamos, como un recurso que está ubicado en algunas de las casas de las localidades, y en ambas localidades las prácticas propiamente de autoatención, como la dieta, los baños de las hierbas y los cuidados de la mujer. Entonces, pues se trata de localidades bien comunicadas con diferentes servicios de salud públicos y privados, lo cual marca unas especificidades importantes con respecto de otros trabajos que se han interesado por temas semejantes o por temas, eh, digamos, de la salud reproductiva, pero en municipios más alejados de las capitales, de las cabeceras estatales. La siguiente, por favor. Como ya mencioné, las actoras centrales son las mujeres, las 21 mujeres cuyas historias reproductivas fueron reconstruidas. 12 de ellas son de Teotitlán y 9 de La Chigoló. El criterio de inclusión inicial a la muestra fue que se tratara de mujeres embarazadas o que hubieran tenido un embarazo los 3 años anteriores. Complementariamente se entrevistó a madres, suegras y abuelas para tener una visión de contraste entre la atención del proceso reproductivo en diferentes generaciones. Con fines analíticos se dividió la muestra en 3 generaciones reproductivas con base en el año en que aconteció el primer parto de cada mujer. La siguiente, por favor. Y bueno, respecto a las parteras involucradas, el único criterio de inclusión fue que atendieran o hubieran atendido partos en las localidades, y se trabajó con 6 parteras, 4 en Teotitlán y 2 en La Chigoló, donde podemos distinguir 2 generaciones, ¿no? La primera compuesta por edades entre 67 y 87 años, 63 y 87 años, perdón, y la segunda compuesta por mujeres entre 32 y 39 años, y para el caso de la segunda generación de parteras, son parteras egresadas de la Escuela de Iniciación a la Partería de la organización Nueve Lunas en la ciudad de Oaxaca. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora sí presentaré los resultados, digamos, o los hallazgos de la investigación. Respecto a la detección y confirmación del embarazo, se reporta que el grueso de las mujeres detectó o por lo menos sospechó su condición debido a que percibieron cambios en sus cuerpos, lo cual constituye un saber de autodiagnóstico que se va afinando con cada experiencia reproductiva que las mujeres van teniendo. Las mujeres de la primera generación confirmaron sus embarazos únicamente a partir de la amenorrea, mientras que entre la segunda generación ya comienza a volverse común la confirmación de estos a partir de la asistencia con el médico y la realización de estudios clínicos. Todas las mujeres de la tercera generación refirieron la realización de ecografías o estudios de laboratorio y específicamente para quienes se embarazaron por primera vez después de 2010, se reporta el uso de pruebas rápidas como un primer nivel de confirmación. Durante el embarazo, las mujeres instrumentaron una serie de cuidados mínimos, como no cargar cosas pesadas, no realizar movimientos bruscos, etcétera, aunque estos cuidados y atenciones se van modificando con base en las experiencias previas, tanto de las propias embarazadas como de sus madres o suegras. Se reporta que para los años 70 y 80, la suegra desempeñaba un papel central en la atención del embarazo, pues eran ellas quienes orientaban a las embarazadas sobre lo que podían o no hacer. En contraste, para la tercera generación reproductiva, las mujeres asisten más al médico y siguen las instrucciones del personal de salud, por lo que la dependencia de las embarazadas respecto al saber médico ha aumentado, al mismo tiempo que las mujeres han adquirido autonomía respecto a sus suegras, quienes han ido perdiendo control sobre los procesos reproductivos de las nueras. Asimismo, desde la década de los 90, las mujeres de ambas localidades han incorporado en la atención de sus embarazos prácticas biomédicas como la consulta prenatal, la realización de estudios de laboratorio y ecografías, prácticas que distan sustancialmente de las prácticas de atención que reportan las mujeres de la primera generación, quienes no reportaron algún tipo de vigilancia prenatal frecuente, ni con el médico ni con la partera. Em, bueno, también se encuentra que con la realización de ecografías se ve como una práctica necesaria, aun cuando el personal médico no la solicite, y las mujeres buscan realizarse estas pruebas, estos diagnósticos en diferentes recursos de atención, ¿no? Por lo cual es posible deducir que se ha reforzado entre la población la noción de riesgo durante el embarazo. Eh, Asimismo, se hace también evidente que las mujeres toman decisiones de manera más independiente que en generaciones anteriores de sus familiares, impulsándolas hacia un consumo médico múltiple por su propia iniciativa. La siguiente, por favor. Posteriormente me refiero a los saberes que operan al inicio del trabajo de parto en el nivel de autoatención, es decir, antes de recurrir a la clínica, hospital o con la partera, y bueno, me refiero a los signos o manifestaciones por las que las mujeres reconocieron que el parto estaba iniciando y a las prácticas, a las estrategias de autoatención que se instrumentan para facilitar el parto, como caminar, tomar baños tibios o calientes o el consumo de té o de chocolate caliente. Bueno, en este nivel de autoatención también es donde las mujeres y sus familias deciden con quién atender el nacimiento y en qué momento acudir al lugar donde nacerá el bebé. En este sentido, las mujeres evalúan cuándo deben acudir al hospital para no esperar demasiado tiempo antes de ser atendidas o para que no las regresen a sus casas. Este saber, como en el embarazo, también se construye con base en diferentes recomendaciones y sobre sus propias experiencias previas y se va afinando con cada gesta que las mujeres viven. Me refiero en la tesis a dos formas diferenciadas de atención del nacimiento, en el hospital atendido por médicos o en casa atendido por la partera. Las principales características de la atención hospitalaria del parto están relacionadas con la construcción de este evento como un acto semiquirúrgico, donde se estandarizan y normalizan una serie de prácticas e intervenciones rutinarias como tactos, ruptura de membranas o las episiotomías, que muchas veces se hacen sin el pleno consentimiento de las mujeres y sobre las cuales varias participantes expresaron disgustos. Asimismo, como en otros eventos quirúrgicos, se separa a las mujeres de su círculo familiar, no se les permite movilizarse ni ingerir alimentos o líquidos, y bueno, todas estas prácticas al hacerse de forma rutinaria terminan conduciendo a una profunda sobremedicalización del parto. Eh, bueno, una de las alternativas frente a la sobremedicalización del nacimiento es el denominado parto humanizado. En la investigación encontré que al menos el César Teotitlán del Valle
ha tratado de incorporar algunas de las nociones del parto humanizado y, bueno, abriendo la posibilidad de que las parejas de las mujeres participen del nacimiento y que ellas tengan un mayor grado de decisión respecto a las intervenciones que les realizan. Por otro lado, sobre el parto en casa con la partera, este se caracteriza porque la mujer no es separada de su círculo familiar. Las mismas parteras dan a las mujeres bebidas que contribuyen a facilitar el parto y se les permite movilizarse y decidir la posición en que ocurrirá el nacimiento. Asimismo, las parteras no realizan tactos de forma constante y por lo común se cuida el primer vínculo entre la madre y el recién nacido y se favorece el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se reporta que las parteras emplean instrumental de tipo biomédico para la atención de los nacimientos. Además, se reporta también el empleo de oxitóxicos, pero estos no se utilizan para inducir el parto, sino como una ayuda cuando está concluyéndose la dilatación o como un mecanismo después del nacimiento para evitar hemorragias posparto. Asimismo, en la tesis se da cuenta de que entre la segunda generación de parteras la noción de parto humanizado está profundamente incorporada en su discurso, pues se trata de mujeres que se formaron bajo el modelo de parteras en la tradición de 9 lunas. La siguiente, por favor. Sobre el puerperio, sostengo que se trata de la fase del proceso reproductivo menormente medicalizada y bueno, durante este periodo el protagonismo del saber biomédico parece desvanecerse considerablemente y aun cuando existe una normatividad oficial que establece un seguimiento de las puérperas, los testimonios de las propias mujeres sugieren que la atención médica está mucho más enfocada en el neonato que en las propias mujeres. En este periodo, prácticas como el temazcal, o el baño de hierbas recaen en el contexto doméstico, donde las madres o suegras vuelven a desempeñar una función fundamental en tanto son ellas quienes orientan la conducta de atención en esta etapa. También en el puerperio es posible apreciar que las representaciones tradicionales vinculadas con lo frío y lo caliente están profundamente relacionadas con las atenciones y cuidados que las mujeres instrumentan durante sus cuarentenas, lo cual incide, por ejemplo, en la alimentación. Por otro lado, los neonatos se convierten en sujetos de atención de las propias madres eh, en sujetos de intervención médica. De manera que durante el puerperio, las propias mujeres consideran que los médicos enfocan su atención en los infantes a partir de la atención pediátrica, pruebas diagnósticas como el tamiz neonatal o la regulación del correcto amamantamiento. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir, pues a lo largo del trabajo se evidencian algunas transformaciones generacionales relacionadas con la medicalización del proceso reproductivo, como la institucionalización de las consultas de vigilancia prenatal, el aumento en el uso y la frecuencia de pruebas diagnósticas como ultrasonidos y análisis de laboratorio, el consumo de medicamentos y suplementos alimenticios, es decir, ácido fólico, fumarato ferroso, vitaminas maternas, el reforzamiento de la noción de riesgo, la institucionalización del parto hospitalario, la realización de procedimientos e intervenciones de rutina durante la atención del nacimiento y el desplazamiento del saber de las madres, suegras y parteras por el saber biomédico. Estas prácticas de atención han terminado normalizándose como la forma correcta de atender el embarazo parto puerperio y por poner un ejemplo, la realización de ecografías se ha normalizado tanto que incluso cuando el médico no la solicita, las propias mujeres acuden a instancias de atención privadas a realizárselas en tanto las consideran necesarias, lo cual nos indica un reforzamiento de la noción de riesgo durante el embarazo entre la población en general. En el parto, el proceso de medicalización ha avanzado aún más todavía, pues las políticas de institucionalización del nacimiento son anteriores a la institucionalización de la vigilancia prenatal. En este sentido, a partir de los 80 del siglo pasado, ha existido un fortalecimiento importante de la atención hospitalaria del nacimiento en nuestro país, lo cual ha sido un dispositivo medicalizador que ha transformado el parto, que anteriormente era atendido en casa por la partera, en un acto semiquirúrgico donde se estandarizan y normalizan una serie de intervenciones como la episiotomía, el empleo de suero intravenoso y de oxitóxicos, etc. Es tal la normalización de dichas intervenciones que actualmente la población se refiere a los partos normales como aquellos que han sido atendidos de forma vaginal, sin importar el grado de medicalización al que se hayan sometido.
Finalmente, en el puerperio, las intervenciones biomédicas recaen, al menos en la propia percepción de las mujeres, más bien en los bebés, a partir de prácticas como vacunación y tamiz neonatal, y no precisamente en las puérperas. En este sentido, las prácticas de atención al puerperio se concentran en el ámbito doméstico a partir de prácticas como los baños de hierbas, temazcales, la dieta y restricciones alimentarias, donde las representaciones tradicionales de lo frío y lo caliente siguen desempeñando un lugar importante. En este sentido, podemos concluir que la medicalización del proceso reproductivo no es un fenómeno homogéneo en sus distintas etapas, sino que ha avanzado particularmente durante el embarazo y aún más todavía en el parto, mientras que el puerperio sigue caracterizándose por un perfil pues desmedicalizado, donde son los recién nacidos los principales sujetos de intervención médica. He sostenido la hipótesis de que con los procesos de medicalización, el Estado, a partir de sus políticas de salud materno-infantil y de sus instituciones de salud, va desempeñando un papel cada vez más relevante en la atención del parto y el embarazo, lo cual contribuye a que el saber de los médicos desplace en buena medida al de las madres, suegras y parteras, pues son ellos quienes determinan cuándo, cómo han de atenderse los embarazos y los partos. Mm, bueno, además en esta investigación se ha dado cuenta de la penetración de la medicalización del proceso reproductivo en ambas localidades de estudio, no solo como un proceso que es promovido por las instituciones de salud, sino que es un fenómeno que es asumido, normalizado, naturalizado por las mujeres, de forma que ellas terminan participando activamente en los procesos de medicalización. Por otro lado, me refiero a la medicalización, digamos, de la partería o del saber de las parteras, donde se evidencian primero un proceso de desplazamiento del ejercicio de las parteras, principalmente de la atención de los nacimientos, y es posible identificar una serie de transacciones de la biomedicina en el saber de estas profesionales o de estas terapeutas, como la concepción anatómica del cuerpo o el empleo de diferentes medicamentos o de instrumental biomédico. Sin embargo, considero que la medicalización de la partería guarda una serie de contradicciones, pues mientras se busca que las parteras incorporen conocimientos, técnicas y recursos biomédicos, se les desplaza de la atención de los partos y se constriñe el empleo de recursos farmacológicos por parte de estas. Entonces, bueno, creo que aquí acabaría. Traté de hacerlo creo que lo hice en 20 minutos justamente. Y pues sería todo. Muchas gracias.